Muy buenos días, Pedro, auditorio. Pues esta semana vamos a platicar, vamos a hacer un balance de los 100 primeros días del presidente López Obrador, de los 100 primeros días de la Cuarta Transformación, y quisiera dividir el análisis en dos partes, dos entregas. El día de hoy hablaremos del balance en términos de opinión pública, es decir, de la aprobación presidencial y en términos de lo que esto implica en el mercado, digamos, electoral de México. Y el próximo jueves estaremos hablando del balance más bien político, del balance de fuerzas al que se enfrenta López Obrador, de lo que ha logrado López Obrador en estos 100 primeros días para su agenda. Hablemos primero de la opinión pública. En todas las encuestas que se han publicado desde el principio de la administración y sobre todo recientemente, hemos visto un fenómeno que a muchos les asusta, a muchos les parece extraño, pero que es perfectamente normal, y es que la inercia del triunfo de López Obrador se traduce en una mayor aprobación en la opinión pública. A los 100 días de gobierno, más o menos entre el 70 y el 80% podemos decir que aprueban a López Obrador, depende de la encuestadora que querramos medir. Han sido dos encuestadoras las que han presentado datos en las últimas semanas, la encuestadora de Roy Campos Consulta Mitofsky, Roy Campos y Marcelo Ortega, y la encuestadora de Alejandro Moreno, que trabaja para el periódico El Financiero. En ambos casos, Pedro, podemos ver que la aprobación del presidente ha crecido pues dramáticamente durante estos primeros 100 días. Cuando le preguntan a la gente por qué aprueban al presidente, cuáles son las razones de su aprobación, pues son varias, pero se concentran sobre todo, Pedro, y aquí sí quisiera que hiciéramos un alto en el camino, se concentran sobre todo en aspectos simbólicos que refuerzan la idea de que López Obrador llegó para cambiar y retar el statu quo, para cambiar el sistema. Fíjate, Pedro, por ejemplo, de las medidas, Pedro, en la encuesta de Roy Campos de Consulta Mitofsky, la medida que mayor consenso le genera a López Obrador, la medida que mayor consenso le genera a López Obrador. Esto quiere decir que el 80% de los mexicanos estamos de acuerdo o están de acuerdo con esta medida, es haberle quitado la pensión a los expresidentes. El 78% de los mexicanos, según la encuesta de Roy Campos, está de acuerdo con haberle quitado el seguro de gastos médicos mayores a los funcionarios públicos. Son los dos aspectos, digamos, que mayor consenso generan dentro de lo que preguntó Roy Campos en su encuesta. Son dos de los aspectos que mayor consenso generan en la población. ¿Qué quiere decir esto, Pedro? Quiere decir que los electores estamos aprobando, los electores, los ciudadanos, los pagadores de impuestos, estamos aprobando todavía al presidente López Obrador sobre la base de sus acciones simbólicas, no sobre la base de sus acciones materiales. El aeropuerto, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo, desde que se canceló, pues tenía una desaprobación bastante alta. Sin embargo, otra vez las cuestiones simbólicas, como vender el avión presidencial, como quitarle la pensión a los expresidentes, quitar los seguros de gastos médicos, en general, todo lo que tiene que ver con debilitar lo que se consideraba como la prepotencia de los servidores públicos, tiene una gran aprobación. Y ese es el gran cambio que la gente le aprecia a López Obrador. Y esa es la gran promesa que él puso sobre la mesa. Vamos a acabar con los privilegios del gobierno y vamos a poner al gobierno al servicio de la gente. Todo lo simbólico que ha hecho López Obrador para demostrar esto a lo largo de los primeros 100 días le ha pagado renta, le ha sido tremendamente exitoso al presidente López Obrador.
¿Qué es lo que le criticamos en la opinión publicada? ¿Qué es lo que se le critica a López Obrador a lo largo de estos 100 días ya en los círculos de opinión, digamos, entre lo que se llama la comentocracia? Pues se le critican ya acciones como haber cancelado el aeropuerto, la estrategia contra el huachicoleo, si fue positiva o fue negativa, todas sus decisiones en materia de reforma energética, echar para atrás la reforma educativa, lo que hemos hablado de las estancias infantiles, la exclusión de las mujeres, la exclusión de la clase media, todo esto que hemos criticado y que le hemos dado seguimiento aquí, Pedro, no baja en las encuestas, no baja en la aprobación del presidente, por una sencilla razón. Yo pienso que veníamos de tantos años de un gobierno tan prepotente que solo se servía a sí mismo, que cuando el presidente muestra señales de que esto cambió, la gente le aplaudimos y le aprobamos independientemente de que las decisiones que esté tomando en materia de política pública sean buenas o malas. Estos primeros 100 días, Pedro, han sido una luna de miel, como son una luna de miel los primeros 100 días en casi cualquier cambio de régimen. El reto para López Obrador será mantenerlo, ya no con símbolos, ya no con acciones simbólicas, sino ya con acciones materiales que empiecen a traducirse en beneficios para toda la población, no solo para sus electores. Hasta aquí mi comentario, Pedro. Espero que pases un extraordinario martes. Gracias, querido Roberto Trad.